Bueno, hoy vamos a ver la segunda parte de la unidad 2. Esta es la última de esta unidad. Y bueno, vamos a empezar con este mapa conceptual que arma ahí Notebook LM en base ya a las diapositivas, en base al material previsto para la clase, porque me parece que está bueno para dar un pantallazo así. Y creo que inclusive hasta lo puedo ir desarrollando acá después si quieren. eh, Vamos con más detalle a las diapositivas, pero esto está bastante completo el esquema, ¿no? Eh, bueno, como decíamos, estamos trabajando en lo que es sistemas inteligentes, y bueno, ahí recordar el concepto de agente inteligente, ¿no? No sé si llegan a ver ahí, está, concepto. El concepto es un programa que actúa racionalmente, ¿sí? ¿Qué significa que actúa racionalmente? Que está preparado para tomar las decisiones con mayor probabilidad de éxito para su objetivo, ¿sí? En base a la información que tenga, que yo les decía en la clase pasada, generalmente es incompleta. eh, la, la información es incompleta porque a veces hay incertidumbre sobre o sea, no puede tener toda la información del entorno, y en algunos casos es también debido a una cuestión de tiempo de cálculo, o sea, contemplar todas las posibilidades llevaría mucho tiempo. Entonces creo que se trabaja con una muestra, digamos, con información incompleta, se hace un muestreo nada más y se trabaja con eso que puede ser lo más representativo. Digamos, el muestreo sí es inteligente, es decir, bueno, vamos a trabajar con la información que tenga chance de ser la más relevante para ese momento, ¿sí? O sea, un ejemplo clásico de esto es para el ajedrez. Es decir, bueno, no analiza todas las posibles jugadas, sino trabaja con un subconjunto de jugadas que puedan derivarse de la configuración actual del tablero, ¿sí? No hace un barrido por todo el universo, digamos, sino sobre el universo de posibilidades de combinaciones, sino solamente acota a, un, a una parte del universo de posibilidades, ¿no? Entonces, el muestreo generalmente se hace, o la selección eh, de esa parte del conocimiento se hace en base a heurísticas, serían técnicas que permitan optimizar principalmente el tiempo de procesamiento, digamos, para resolver, ¿sí? Bueno, entonces, un agente inteligente, otro aspecto importante del concepto, es que son sistemas que son capaces de percibir el entorno, ¿sí? Necesitan principalmente captar o reconocer cómo está el entorno, ¿sí? Lo vimos la otra vez con lo de la aspiradora, necesita saber dónde está, en qué habitación, si el piso está limpio, está sucio, y, y de ahí trasladen a cualquier otra situación donde estemos hablando de un agente inteligente, va a necesitar recibir información del entorno, ¿sí? Estos agentes IA que están de moda ahora, con estas plataformas para desarrollar agentes, uno lo pone al agente y lo primero que tiene que hacer es indicarle cuáles van a ser las fuentes de entrada, digamos, de información que va a tener, ¿sí? Si queremos hacer un agente que, no sé, nos analice y nos haga un resumen de los mails que nos llegan, bueno, con la, se tiene que comunicar con la cuenta de mail, ¿sí? O si queremos hacer un agente que responda, por ejemplo, por WhatsApp, consultas de ventas, digamos,
consultas de posibles clientes, entonces tiene que tener bueno, vincularse con el WhatsApp y tiene que vincularse también con los archivos donde tengamos el inventario de productos a la venta, por ejemplo. ¿Sí? Entonces necesita sí o sí percibir datos, información del entorno. ¿Sí? Bueno, los agentes, la otra característica es que van a ejecutar acciones. ¿Sí? Así como, o sea, perciben del entorno para decidir cuáles son las acciones que tengan, y ahí viene la otra parte, tengan mayor probabilidad de éxito para el objetivo en el cual se lo ha definido. ¿Sí? Uno ahí, cuando empieza a setear, digamos, un agente, ahora con estas plataformas, le dice, bueno, quiero que te encargues de recibir los mails y puede ser que también le digamos que redacte respuestas acordes para ese y se le envíe a esa persona. O que atienda las consultas eh, de los, por WhatsApp, ¿sí? De posibles clientes y bueno, y le asignamos como objetivo que concrete, por ejemplo, las ventas, ¿sí? Entonces, tiene una, ya vamos a ver después, una medida, en base al rendimiento podemos establecer, perdón, en base al objetivo vamos a establecer medidas de rendimiento, o sea, cuánto se cumple ese objetivo, ¿sí? Bueno, esto algo ya habíamos hablado en la clase pasada del concepto, era más bien para recordar. Otra cosa que también mencionamos fue los elementos o los componentes fundamentales en un agente. Bueno, uno es el entorno. El entorno es todo lo que está fuera del agente, afecta el comportamiento del agente, ¿sí? Porque lo que reciba del entorno, lo que perciba del entorno, hoy vamos a hablar de las percepciones, lo que perciba del entorno entonces va a ir modificando el comportamiento de la gente. Y ese entorno puede ser real o simulado. También hablamos que puede ser que, así como la aspiradora tiene un entorno real, un auto de conducción autónoma también tiene un entorno real, pero después un bot de trading o un sistema de recomendación tiene un entorno virtual, digamos, funciona dentro de lo que es el mismo sistema. Bueno, el entorno entonces como primer componente, después están los sensores le permiten percibir el entorno, podemos entenderlo como que son los dispositivos de entrada, ¿sí? Esto también puede ser físico o puede ser virtual, puede ser desde sensores de luz, de posición, micrófonos, hasta dispositivos de entrada, podrían ser ahora una API, un web service, otro agente, ¿sí? Esos son los dispositivos de entrada. Bueno, ahí tienen ejemplos de, de sensores. Están, por otro lado, los actuadores, que es lo que le van a permitir ejecutar o implementar las decisiones. Esas decisiones influyen en el entorno, podríamos entenderlo como los dispositivos de salida, y pueden ser ruedas, cepillos, lo que tenga, por ejemplo, un aspirador, un parlante, una pantalla. Puede ser que también sea una página web, por ejemplo, un sistema de recomendación o la página de una aplicación. La va a completar, digamos, con lo que vaya decidiendo qué ubicar ahí. Y está la parte del programa. El programa, gente, hablábamos la clase pasada, el programa va a ser el software, es el cerebro de la gente, permite tomar decisiones y definir acciones según los objetivos, ¿sí? Evalúa entonces qué es lo que percibe y qué es cuál es la acción que más conviene realizar y ordena a los actuadores que realicen esa acción, ¿sí? Es lo que sería el equivalente al cerebro nuestro. Bueno, hasta ahí vamos bien. Las características, bueno, acá hay unos autores que hablan de
Son 10 características. Pero las principales podríamos decir que son las 3 primeras. ¿Sí? No es que todos los agentes tienen las 10 características, pero cuanto más características cumplan, más inteligente será el agente. ¿Sí? Pero lo que diferencia a un agente inteligente de algún sistema o software tradicional es, por un lado, la autonomía. ¿Qué se entiende por autonomía? La capacidad de decidir por él mismo. ¿Sí? Eh, y actuar basado en la experiencia. O sea, no está explícitamente programado todo lo que tenga que hacer, ¿sí? Sino que se le da la posibilidad de que decida por sí mismo en tiempo real, digamos, las mejores decisiones. ¿Sí? Son autónomos. La adaptabilidad también no son sistemas tan rígidos. Al no tener explícitamente programados ya las, las reglas de cómo debe procesar las entradas, ¿sí? Entonces son mucho más flexibles en cuanto a adaptarse a cambios del entorno. Esto les permite cambiar su comportamiento basado también en el aprendizaje. Van mejorando con el tiempo. ¿Sí? Es lo que se conoce como autoaprendizaje. ¿Sí? Son sistemas que evolucionan con el tiempo. ¿Sí? Evolucionan en su desempeño, en su comportamiento y se adaptan también a cambios del contexto. ¿Sí? Vieron cómo, bueno, en YouTube estamos viendo buscando videos, viendo ciertos temas, pero si después saltamos a otro, bueno, se adapta ya el sistema y empieza a buscar videos relacionados con ese nuevo tema que pasamos a ver ahora. Y después tienen la racionalidad. La tercera, estas serían como las 3 principales. ¿Sí? La racionalidad es tratar de hacer lo correcto en base a los datos. Hacer lo mejor, decidir lo mejor en base a los datos. Lo mejor, o sea, porque puede decir así lo correcto, lo mejor puede ser bastante subjetivo. Si lo llevamos a una manera cuantitativa de decir, bueno, ¿qué es lo mejor? Bueno, es aquello que tenga más probabilidad de éxito. ¿Sí? ¿Cómo se entiende el tema de la probabilidad de éxito? Bueno, en base a estadísticas o a la frecuencia con la que apareció esa decisión anteriormente. ¿Sí? Si un auto de conducción autónoma tiene en su historial, cada vez que el semáforo está en rojo, frena, bueno, ahora también, si ve el semáforo en rojo, va a frenar, porque eso fue lo que la mayoría de las veces, o sea, la estadística, se calcula la probabilidad de una manera estadística, frecuencial, digamos, casos favorables sobre casos posibles, entonces sobre su historial, le da que el 99,9 de las veces que está rojo el semáforo frena, entonces va a decidir por eso, es el que tiene más probabilidad. Esto hace que el sistema sea no determinista, o sea, va a decidir en base a probabilidades. Si las probabilidades van cambiando, ¿sí? Entonces las decisiones también irán siendo diferentes. Eso lo diferencia de los sistemas tradicionales. Y bueno, lo que les decía yo también, que usa técnicas heurísticas. Una técnica heurística es algo que está basado en la experiencia o en algún criterio, ¿sí? Nosotros también utilizamos heurística desde, cada uno tiene su técnica para ahora, bueno, buscar información, estudiar, practicar, ¿sí? Cada uno, si bien hay muchas técnicas de estudio que después cada uno termina con la práctica, termina definiendo una propia técnica heurística, por ejemplo, para estudiar, ¿sí? Para aprender algo nuevo.
¿sí? Eh, y vamos evolucionando también, ¿sí? Si decimos, bueno, esto no me dio tan buen resultado, entonces pruebo otra alternativa. Bueno, eso es cuando estamos con conocimiento incompleto. Cuando trabajamos con conocimiento incompleto, ya sea por una cuestión de que no está disponible el conocimiento o porque decidimos reducir, digamos, hacer un muestreo del conocimiento para los fines de ir avanzando más rápido. Esto es decir, bueno, busco en internet y me aparece un montón de libros, de páginas con la información sobre lo que estoy estudiando. Bueno, voy haciendo una selección, ¿sí?, de cuál es el conocimiento con el cual vamos a trabajar. Bueno, eso entonces en cuanto a primeros, las tres primeras características de los agentes, ¿sí? Autonomía, adaptabilidad y racionalidad. Después hay también cuestiones referidas a la continuidad temporal, algunos agentes que la idea es que se están ejecutando permanentemente, o sea que serían sistemas 24/7. Los sistemas de recomendación de redes sociales están funcionando 24/7. Un bot de trading también uno lo puede dejar 24/7. Eh, bueno, a eso se refiere la continuidad temporal. La sociabilidad es la capacidad de comunicarse con otros agentes o con otras entidades, esto que les decía, de que puedan intercambiar o recibir datos, ya sea a través de APIs, de web service, de agentes. Ahora inclusive hasta se pueden comunicar con páginas web, con servidores de correo, ¿sí?, con aplicaciones de mensajería como WhatsApp, por ejemplo. Entonces, son sistemas que están preparados para interactuar en, con, con otro software, ¿sí? Ahí están los, bueno, los web services, las APIs, les dije. Hay un software también muy conocido que se llama Xroad, que es de un desarrollo hecho en Estonia, que bueno, que hay muchos países que lo están implementando. Acá en Argentina también hay ya provincias que lo están implementando. Nosotros acá en la provincia también se instaló un servidor de Xroad. Y básicamente lo que hace Xroad es permite la interoperabilidad de sistemas, digamos, que se conecten, que se comuniquen, que intercambien información entre ellos de manera automática, ¿sí? Es como, vendría a ser como si fueran APIs, ¿sí?, pero ya configuradas por sistema. Entonces, este software lo que hace es, no se comunica con el sistema en sí, sino que ese sistema, cada sistema que se conecta a Xroad, en realidad lo hace a través como de una interfaz, que es donde, como si fuera un web service, ¿sí?, donde va a decir, bueno, con este web service te doy esta información, ¿sí? No es que un sistema accede al otro sistema completamente, sino que se crean como ventanillas de intercambio de información. Pero que como están configuradas, Xroad lo que hace es, por un lado, garantizar que se encripta, digamos, la información para ser enviada. Primero se selecciona qué es lo que quiere intercambiar y, por otro lado, se encripta y también firman digitalmente, cada sistema firma digitalmente la información que intercambia. Entonces, cuando el otro sistema recibe esa información, eh, no hay duda de que ha sido enviada por el sistema al cual se solicitó, ¿sí? Hay como un criterio de no rechazo, digamos, de información. Si esa información me llega a través de esta aplicación y dice que es de tal sistema, entonces se lo toma por cierto, ¿sí? Bueno, eso llevado al contexto de los agentes inteligentes sería que son sociables, digamos, interactúan con otros.
Bueno, que sean reactivos es que tiene que ver con la adaptabilidad, porque reaccionan a cambios en el ambiente y van modificando su comportamiento. También son proactivos, ¿sí? Buscan lograr los objetivos y toman la iniciativa muchas veces, ¿sí? No están esperando la información, ¿sí? No están esperando que les llegue la información, sino que van a consultar, ¿sí? Van a consultar, a buscar esa información. Eh, bueno, lo que sean sistemas ciberfísicos, digamos ya algo que involucre algo de robótica, bueno, ya ahora tienen capacidades de movilidad, ¿sí? Eh, También los que son en entornos virtuales, también en este caso que tengan movilidad quiere decir, por ejemplo, como ChatGPT, que uno no necesita instalarlo en su computadora, sino que a través de Internet ya podemos acceder a él, ¿sí? O sea, es más, las plataformas para el desarrollo de agentes, la mayoría lo que hace es que ya quedan alojados en servidores de esas empresas, ¿sí? Están prestando servicio para nosotros, pero no los tenemos instalados en nuestra propia máquina. Hay algunos que sí se puede descargar, digamos, el software de escritorio o para servidores, eh, pero bueno, eso requiere que ya, por un lado, muchas veces capacidad de cómputo bastante importante, el consumo de energía, porque vamos a tener que tenerlo prendido 24 horas en general. Entonces son servicios que funcionan en la nube, están pensados para que funcionen en la nube, ¿sí? Más muchas herramientas o empresas como por ejemplo Amazon o Google nos ofrecen la herramienta para desarrollar los agentes y esa parte como que es gratis, ¿sí? Pero después lo que tenemos que terminar pagando es el servicio en la nube, para que es en la misma empresa, para que funcione. Supuestamente que iba a ser libre y todo, y todo eso, pero al final se quiere activar algo para estar sí, al final, bueno, van a terminar montando los usuarios de servidores, pero eventualmente van a terminar pagando los servidores de ellos. Ajá. Sale más barato que montar los propios. Claro, sí, sí, porque voy a hacer cálculo lo que va a consumir en electricidad nomás y ya, Este, en general, mejor claro. Sí, sí, el poder del cómputo, sí. Sí, sí, sí. Sí, en general, bueno, eso eh, el tema de los servicios en la nube, eh, bueno, sí, ha sido una de las ventajas, digamos, que uno puede implementar, y como que alquilas, no necesitas comprar un servidor caro, vas pagando como un alquiler, y después el tema es que si a medida que vas necesitando más capacidad, bueno, vas contratando más, sí, más tiempo de cómputo, más potencia de cómputo, más almacenamiento. Es como que es escalable, vas en función de lo que vas necesitando, pagas por lo que realmente usas. Por ahí que se te compra un servidor de $1.000.000 y resulta que lo que usas, digamos, serán $1.000. O sea, el uso que vos haces implicaría como $1.000 por mes, entonces has hecho una inversión de entrada muy cara para después ir usando muy poquito, entonces capaz que te conviene ir pagando $1.000 por mes, porque si no también tu equipamiento va quedando obsoleto y todo lo demás. Sí, bueno, ese tema de la nube sí tiene muchas ventajas, digamos, ¿no? Y como decía, la mayoría de las veces, si te pones a hacer números, te conviene contratar, ¿no? Soporte, mantenimiento, seguridad, todo lo que es ciberseguridad también, ya se encargan ellos, entonces te desligas de un montón de problemas. Sí, creo que ya hoy
software nuevo que se desarrolla, si va a tener una escala mediana, ya conviene, que digo, no es que está haciendo un sistema para un supermercado, una despensa, ya si tienes algo que va a ser un sistema cliente-servidor, digamos, ya el servidor lo vas a tener que pensar en la nube. Bueno, la otra característica, ya vamos terminando, la 9, es el tema ese que les decía de la veracidad. Esto que los agentes establecen como contratos de que lo que se va, la información que se intercambia es veraz. ¿Sí? O sea, esta cuestión del no repudio de información. O sea, son programas que van a estar intercambiando información y entonces existe la confianza entre ellos, existen los criterios, digamos, las técnicas para garantizar la veracidad de la información, para que no estén dudando de que la información que les llega es verdadera. Y la benevolencia es que estos agentes, bueno, están dispuestos a colaborar con otros si eso no va en contra de sus objetivos. Un poco el tema este de la sociabilidad que decíamos anteriormente. Bueno, si van a dialogar entre ellos, bueno, el agente tiene que ser, tiene que estar preparado para, bueno, para que intercambie información con otros agentes, con otros software. ¿Sí? Esa es una de las características. No podemos hacer un agente que solo, este, que no comparta, digamos, su información. Bueno, esas son las características de los agentes. Bueno, el tema de las percepciones. Las percepciones son todo aquello que la gente capta a través de los sensores. ¿Sí? Es el insumo básico y son las entradas del sistema. ¿Sí? Se llama percepción. A la información que llegue a través de los sensores se le llama percepciones. ¿Sí? Y hay agentes que no tienen memoria de las percepciones, solo tienen en cuenta o recuerdan, digamos, la percepción actual. ¿Sí? Que hay sistemas que pueden funcionar bastante bien así, pero con un grado mayor de inteligencia, los agentes tendrían que manejar un historial de percepciones. ¿Sí? Un historial de percepciones. Eso es usado para tomar decisiones. Por ejemplo, en lo que es ChatGPT o bueno, cualquier chat con LLM sería como la ventana de contexto. ¿Sí? Porque va recordando lo que yo ya o sea, va recordando la conversación que venimos teniendo. O sea, no solo responde en base a lo último que le escribí, sino que también le puedo hacer referencia a algo que, o a veces explícitamente o si no implícitamente entiende que nos seguimos refiriendo a lo mismo que ya hablé anteriormente. O sea que ahí guarda un historial de percepciones. ¿Sí? Google Maps también es otro ejemplo de que va recordando cuál es el camino que ya fuimos haciendo. ¿Sí? Cosa que si tiene que recalcular, ya no vuelve a calcular desde el inicio del recorrido, sino que ya a partir del momento actual. Bueno, otro ejemplo sería el de plataformas como Netflix, por ejemplo, que recuerdan todo lo que fuimos viendo y cómo lo calificamos. ¿Sí? O Mercado Libre o Amazon, que lo que van a hacer también es, inclusive nos muestran así en base a tus últimas búsquedas, en base a lo último que viste, bueno, y nos muestran cuáles son los productos que estuvimos viendo, pero en definitiva pueden llegar a tener todo el historial completo de nuestro comportamiento, digamos, en la plataforma. ¿Sí? Eso sería la secuencia de percepciones. Cuanto más, o sea, para algunas situaciones es mucho más provechoso tener la secuencia de percepción. Entonces, esto es para que
para que tengan en cuenta cuando vayan a diseñar un agente, decir, bueno, necesito que tenga un historial de percepciones o funciona con la última, ¿no? Por ejemplo, un semáforo inteligente, si lo queremos hacer inteligente el semáforo, eh, bueno, tendría que recordar de cuál fue el color anterior o cuál es el color actual. Bueno, en función de eso, ¿sí? Por ejemplo, si está en amarillo, tiene que recordar que el anterior era verde. Entonces, así de esa manera podrás estar seguro de que el siguiente color tiene que ser rojo. O sea, tiene que recordar el anterior, por lo menos cuando está en amarillo, tiene que recordar la percepción anterior para saber si está en amarillo, pero viene del verde o viene del rojo. ¿Sí? Entonces hay que ver ahí, digamos, hay que definir cuál sería la ventana. Ahí tendría una ventana de contexto de digamos, dos estados. ¿Sí? Entonces eso es un aspecto a tener en cuenta. Decir, bueno, ¿cuál va a ser la ventana de contexto? Los LLM, ahora, bueno, los que van saliendo, generalmente van ampliando las ventanas de contexto, tanto la de entrada como la de salida. ¿Sí? Las entradas es lo que nosotros le vamos tipeando, entonces van recordando qué es lo que nosotros le fuimos diciendo y también van recordando lo que el chat fue generando. Y, y lo que he visto yo ahí, bueno, cada modelo tiene distintas ventanas de contexto. Eh, lo, que lo que van aumentando cada vez más es bueno, las dos ventanas de contexto, la de entrada y la salida, pero la que más, puede ser relevante es la de entrada, es como para recordar más información de lo que tiene. A ver, no sé, acá haz una tabla con el tamaño de ventana contexto de los de contexto de entrada y salida de los principales y más nuevos LLM. Ordena de mayor a menor. A ver, veamos qué nos dice. ¿Sí? Pero cada vez los modelos van haciendo... ¿Ah? Ahí se puso el primero, sí. Ventana de contexto. De ahora, sí. Contexto. Sí. Pero mira cómo va evolucionando. Los del 2023, mira, tenían 4K y ahora estamos en 200. Pero hay algunos que tienen hasta 1.000.000. Ahora, el Gemini 2.5. No, y el de Gemini ya está en 2.0. Claro, acá le falta el completa con datos de Gemini 2.5. ¿Cuál decían ustedes? ¿Y DeepSeek? DeepSeek creo que no tenía tanto porque por eso era rápido. DeepSeek. Sí, y el último Llama, creo que también está el Llama 4. Ah, no, abril 2024. Bueno, veamos. Bueno, pero tiene la ventana de contexto, que es un parámetro. Ahí está, ves, 1.000.000. Claro. El DeepSeek tiene 256. B2. Ah, ya salió el B2. El B2. Bien. Sí, tiene 1.000.000. Sí. Abril del 25. Ujú. Ahora sí. Ah, el otro decía del 24. Ah, El otro decía marzo del 25, no el último. Queda claro. ah, marzo, acá está el de 12. Bueno.
tienen cada vez mayor ventana de contexto. Eh, Eso no necesariamente quiere decir que sea mejor, ¿no? Porque por ahí es como que recuerda cosas que ya hemos dejado atrás en la conversación, ya ni siquiera nosotros nos vamos a acordar de eso, ¿sí? A eso va. Bueno, eh, las mujeres por ahí tienen una ventana de contexto también más grande. ¿Se acuerdan? Y te sacan cosas. No, porque es, bueno, ya se olvidó. Bueno, eh, Ahí nomás, después cuando ya te hablas hace mucho, te sale abajo, empiezas a negociar. ajá, automáticamente como que va descartando, decimos, cuando se... O sea, cuando vos le haces muchas consultas, dice, esa es una chamba que se llenó, pero el edit sí te sale la notificación. Claro, creo que Yo creo que la también, uso esa más que edit, lo que tiene que te deja manejar así, Word. Sí, te puedes mandar PDF muy largo, por ejemplo, el Duma que tiene 1500 hojas, no lo puedo conseguir. claro, claro. Está bien, sí, sí, sí. Bueno, y después había como estrategias también como para no descartar el, el historial, digamos, de las percepciones, es como que va haciendo un resumen de, las de lo primero de la conversación, lo resume, ¿sí? Para que, bueno, quede ahí algo como recordando, y no se descarte completamente, no borrarlo eso. Bueno, hay estrategias, eso tiene que ver entonces con la secuencia de percepciones, ¿sí? Volvamos acá. Veamos entonces lo que es la estructura de un agente inteligente. Bueno, la estructura del modelo agente sería, primero, crear el modelo agente, que es lo que nosotros hicimos, por ejemplo, con el del aspirador, el mapa de estados del aspirador. Entonces, es una abstracción del comportamiento, digamos, una abstracción de lo que sería el entorno, las percepciones y la secuencia de estados de un agente. ¿Sí? Eso puede ayudar, como vemos en, en el ejemplo del aspirador. ¿Sí? Entonces, esto ayuda al diseño y análisis del, del agente, crear un modelo conceptual del agente. Bueno, después hay otros modelos de agentes que serían mucho más complejos, como por ejemplo las jugadas del ajedrez. ¿Sí? Digamos, las distintas jugadas para cada configuración del tablero, todas las jugadas que se podrían realizar. ¿Sí? Eh, bueno, eso se vuelve un mapa de estado muy grande, prácticamente no podemos escapar, poder representar todo eso, ¿no? Eh, entonces ahí de nuevo entran las heurísticas, los jugadores de ajedrez también aplican heurísticas, porque no, en el tiempo que tienen no van a poder evaluar todas las posibles combinaciones y después ordenar cuáles son las mejores, entonces ¿qué es lo que hacen? Aplican su estrategia, la heurística ahí sería la estrategia de juego que tienen, ¿sí? O que ya tienen más o menos entrenados, ya o preseleccionadas unas cuantas alternativas y eligen entre esas alternativas. O sea, ahí es donde decía yo que trabajan con conocimiento incompleto, ¿sí? También para decidir las acciones. El modelo de la aspiradora, bueno, era dentro de todo simple, y lo resolvíamos en ocho estados. Bueno, entonces está el modelo de agente. Después está lo que es del modelo agente, pasamos a la función agente, que sería ya sería como un pseudocódigo.
ya debería ser como un pseudocódigo, ¿sí? Y ahí creamos, sí, básicamente eso es como un modelado ya un poquito de más bajo nivel. Y después pasamos a lo que es cuando codificamos ese pseudocódigo, ya lo que tenemos es el programa agente. Esto es lo que ya se va a ejecutar, ¿sí? Hoy en día, esto, esto era cuando si utilizamos una herramienta en donde codificamos en algún lenguaje en particular, pero hay para la creación de agentes, por ejemplo, con inteligencia artificial ahora, eh, bueno, son herramientas no code, digamos, no se codifica, o se codifica muy poco, se configuran nomás los parámetros y después todas las otras instrucciones se las da en lenguaje natural, ¿sí? Ahí le indicamos con lenguaje natural nada más qué es lo que debería hacer. Pero bueno, y después, o sea que eso sería lo que es para el desarrollo del software de la gente, que sería esto el programa. Y después necesitamos también diseñar lo que es la arquitectura de la gente, que sería el hardware. Diseñamos las estructuras, o sea, los componentes necesarios para operar. Sería el hardware. O también podría ser el caso de decir, bueno, ¿qué servicios, con qué servicios o con qué otros agentes se va a comunicar? ¿Sí? Eso, si se va a comunicar con WhatsApp, si se va a comunicar con la cuenta de correo, si se va a comunicar con el navegador para hacer búsquedas en Internet. Después también en cuanto a la salida, ¿sí? Si va a tener un generador de audio, o sea, si va a pasar de texto a voz, si va a generar PDF, si va a generar un video. También entonces, con quiénes va, qué recursos va a utilizar, tanto para la entrada de datos como la salida. Y eso configura entonces, cuando ya tenemos esto de arquitectura más programa, sería como hardware más software. O el hardware sería lo que serían sensores y actuadores, ¿sí? Y el software sería el programa agente, que sería como el cerebro en sí que va a decidir las acciones, ¿sí? Eso sería la estructura del agente. Bueno, los agentes basados en tablas. Por ejemplo, el de la aspiradora sería como, podríamos implementarlo como si fuera una tabla, porque podríamos poner condiciones, o sea, estructurarlo de la forma sí, tal cosa, entonces tal otra. Entonces, ahí nosotros podríamos poner, si está en la habitación A y la habitación A está sucia, entonces limpiar la habitación A. Si está en la habitación A, pero la habitación A está limpia, entonces moverse a la habitación B, ¿sí? Ese sería un agente basado en tablas. En el caso de la aspiradora sería bastante simple, digamos, de implementarlo, pero hay otros problemas donde se hace inviable hacerlo, por ejemplo, con el ajedrez, ¿sí? Tablas enormes, por ejemplo, el ajedrez 35 a la 10, o sea, 35 multiplicado 100 veces por 35. Esas tablas ya ahí son difíciles de construir manualmente, tiene poca autonomía porque en realidad lo que tiene que hacer el agente es ir y buscar cuál es la regla que aplica para, para el caso y nada más. O sea que, y después también actualizarlo en las tablas es complicado. Así que no es una buena estrategia los agentes basados en tablas, son como muy limitados. Imagínense un sistema de recomendación de las películas que tenemos, o series, tenemos, o como YouTube, recomendar videos. Los millones y millones de videos que hay, entonces no puede ser que tengamos que hacer una tabla para decir si el usuario vio este video, entonces hay que recomendarle el otro. Bueno, y ya la parte final de la clase tiene que ver un poco con algo que no hablamos, que son los entornos en los que pueden estar los agentes. ¿Sí? Hablamos mucho de los sensores, de los actuadores, del programa agente, o sea, del modelado del programa agente,
Pero en cuanto a los entornos, tenemos ahí como varios tipos de entornos así, que son opuestos, ¿sí? Entonces, estos los totalmente observables y los parcialmente observables. Por ejemplo, en el de la aspiradora es totalmente observable, porque nosotros podemos saber el tema de que hay dos habitaciones, o sea, en qué habitación está y si está cada una de ellas limpia o sucia, ¿sí? Entonces, en los totalmente observables, la gente ve toda la información relevante. En el ajedrez también pasa eso. eh, o sea, sabe la posición de cada pieza en cada jugada, digamos, dónde está cada pieza. Y en los parcialmente observables, el agente no tiene acceso completo a la información. Por ejemplo, la conducción autónoma. Quizás, bueno, ve la parte, digamos, que la cámara llega a captar, o los sensores llegan a captar, pero no, eso no es todo el entorno, ¿sí? Bueno, entonces, un aspecto a tener en cuenta es ese, cuando vamos a diseñar un agente, en qué tipo de entorno se va a manejar o a trabajar ese agente. Si va a trabajar en uno totalmente observable o en uno parcialmente observable. Después hay entornos que son deterministas y otros son estocásticos. O sea, deterministas, las acciones que la gente decida producen resultados predecibles, ¿sí? Sabemos qué es lo que va a pasar. O sea, si la habitación estaba sucia y el agente decide limpiar, ya sabemos que entonces ahora el entorno va a pasar a estar limpio, ¿sí? Eso quiere decir que es determinista. Sabemos que con la acción, ¿qué va a suceder después que se realice la acción que se decide? En cambio, en los estocásticos, las acciones producen resultados no deterministas. La conducción autónoma, por ejemplo, el auto puede decidir algo, pero no sé, dependiendo de la situación pueden pasar muchas cosas. Puede ser que decida pasar, el semáforo está en verde, decide pasar, pero bueno, resulta que vino justo otro auto que pasó en rojo, no vio el semáforo y bueno, se produce un accidente. O una bicicleta o un peatón que se cruce, ¿sí? Por más que decida, que en base a la información que tenía, decida avanzar, bueno, pueden suceder otras cosas que escapan, digamos, escapan a la gente, ¿sí? Entonces, vamos a tener entornos que son deterministas y otros que son estocásticos. Entornos que son estáticos y otros que son dinámicos. Esto se refiere a que el entorno, por ejemplo, no cambia mientras el agente está pensando qué decisión tomar, ¿sí? Por ejemplo, en el tatetí o en el ajedrez, o sea, si es mi turno para mover la ficha, el tablero se va a mantener fijo hasta que decidamos el movimiento. Claro, sí, el entorno, en cuanto al tablero y las fichas y la posición de las fichas no cambian, ¿sí? Digamos, no cambia mientras está pensando qué hace. En cambio, en el entorno dinámico, sí el entorno puede cambiar mientras el agente delibera qué va a hacer. Por ejemplo, la aspiradora, que se puede ser que justo entra alguien o se me cae algo al piso justo cuando iba pasando, ¿sí? Bueno, entonces ahí el entorno va a cambiar. Esos serían entornos estáticos y dinámicos. Después tenemos los entornos episódicos y los secuenciales. En los episódicos, el entorno, bueno, se divide en episodios independientes. Esto quiere decir que el entorno es como que se reinicia, ¿sí? O sea, estamos jugando una partida de ajedrez, termina esa partida de ajedrez y comienza una nueva desde cero, como que se resetea, digamos, el, el entorno, ¿sí? En cambio, en los secuenciales,
es como que el episodio anterior influye en el nuevo, es como que se continúa, no se resetea, ¿sí? No se resetea. Por ejemplo, un bot de trading, qué sé yo, opera hasta, hasta las 12 de la noche, ¿sí? Entonces, a las 12:01 es como que comienza el nuevo episodio, que sería el siguiente día, pero el precio es como que continúa del precio del último precio del día anterior, digamos, no es que el precio se resetea igual, entonces eso sería como episodio, secuencial, ¿sí? Entonces hay como que hay una continuidad en la evolución del entorno, ¿sí? Entonces la distinción es si el escenario se reinicia o no, ¿sí? Si se reinicia o no, esa sería la forma simple de distinguir entonces entre los episódicos y los secuenciales. Y después tenemos lo que son discretos o continuos. Los discretos tienen una cantidad finita de estados y de acciones también. El de la aspiradora, vimos que tenía 8 estados y vimos que había 4 acciones, 3 eran, mover a la derecha, mover a la izquierda, limpiar. Esas eran las 3 acciones que podía hacer. Bueno, esto también, las jugadas del tatetí también, poner una ficha, poner fichas sería la acción. En el ajedrez, bueno, sería ya mover las piezas. Y los entornos o escenarios continuos tienen una cantidad infinita de estados o de acciones, ¿sí? De nuevo, esas plataformas de trading, el precio, al ser una variable continua, tiene infinitas posibles valores. Las acciones podrían ser 2, hay comprar o vender, pero tienen infinitos estados, ¿sí? Lo mismo, un brazo robótico también es un desplazamiento continuo, entonces tiene infinitos estados posibles. Bueno, y acá yo les he incluido ejemplos. El ajedrez, por ejemplo, se lo puede clasificar en varias de las categorías. O sea, el ajedrez es determinista, es observable, es episódico, es estático y es discreto, ¿sí? O sea, en base a todas las categorías anteriores podemos ir clasificándolo en cada una de ellas por una opción. La plataforma de trading es estocástico, o sea, porque nosotros decimos comprar, pero no sabemos el precio, si va a subir o va a bajar, eso no. Digamos, si la decisión es comprar, bueno, después el resultado no está garantizado de que vaya a ser que va a subir o va a bajar el precio. Es parcialmente observable, porque ahí en ese caso lo único que ve es el precio, digamos, pero no está viendo qué están haciendo los otros bots, si están comprando, están vendiendo. Es secuencial, porque les decía, continúa, no se reinicia, digamos, termina un día, no se reinicia el escenario, sino que continúa. Es dinámico y es continuo. Un robot de exploración, por ejemplo, esto que se envían a Marte, también podemos clasificarlo ahí. A lo que voy es que hay que analizar eso cuando uno va a diseñar un agente, decir, bueno, a ver en qué tipo de entorno va a trabajar. Bueno, el último aspecto que vamos a ver en esto de aspectos a considerar para diseñar agentes es lo que se denomina REAS, ¿sí? Es una sigla que tiene que ver con cómo podemos organizar para especificar cómo va a ser el entorno, ¿sí? REAS quiere decir, la R viene de rendimiento o performance también. A veces en inglés es PEAS, ¿no? En español sería REAS. Es rendimiento, entorno, actuadores y sensores. El entorno ya estuvimos hablando. Lo de los actuadores también ya dijimos y los sensores también. Y lo del rendimiento, eso lo mencioné un poquito
al principio de la clase, el rendimiento sería una medida numérica, tendría que ser del éxito. Esto. ¿Cuántas ventas se hicieron? ¿Cuántos clics hizo en la publicidad que decidimos mostrar? O sea, es una medida de rendimiento. ¿Sí? Por ejemplo, en el ajedrez, ¿cuántas partidas de ajedrez se ganaron? El tema de ventas, ¿cuántas recomendaciones se convirtieron en ventas, por ejemplo, efectivas? ¿Sí? Tienen después para la publicidad también tienen el tema ese de cuántos clics hacen la publicidad. ¿Sí? Entonces, hay medidas de rendimiento para en cada agente vamos a tener que hay que establecerlo, digamos. Cuando lo empezamos a diseñar a la gente, hay que establecer o pensar, bueno, ¿cómo vamos a medir el desempeño de la gente? ¿Sí? Esa sería la conclusión. En cuanto al entorno, el entorno, bueno, dijimos que son todos los objetos o entidades con los que interactúa la gente. ¿Sí? En el caso del robot que limpia, la casa, los obstáculos, los muebles, lo que se encuentre en el entorno o en el ambiente de la gente. Bueno, están los actuadores, que también ya hablamos bastante de esto, son los mecanismos que tienen para interactuar, o sea, para ejecutar las acciones, para implementar las acciones. ¿Sí? Y los sensores, que dijimos que son dispositivos para percibir el estado del entorno. ¿Sí? Los sensores que pueda tener un robot. Un celular también tiene un montón de sensores, por eso son caros los celulares. Tiene sensor de luz, sensor de giroscopio, no, tiene micrófono, ¿sí? Tiene cámara, GPS, giroscopio, bueno, tiene un montón de sensores los celulares. Un ejemplo, necesitamos un taxi autónomo. Entonces, ¿qué deberíamos especificar? Como rendimiento, o sea, por ejemplo, podemos ver la tasa de accidente que tiene el auto, que trataremos de que sea mínima, el tiempo que le lleva, por ejemplo, a hacer el recorrido, el tema de que cuántas normas de tránsito incumple, que sea confortable y que maximice el beneficio, también sé que cuanto que minimice el costo de combustible y demás. El entorno, bueno, van a ser las calles, el tráfico, los peatones, los actuadores van a ser el volante, el acelerador, el freno, la bocina, y los sensores son las cámaras, velocímetros. Esto para que ustedes lo lleven a cuando vayan a desarrollar acá, reemplácenlo por el agente que ustedes estén diseñando. Bueno, tienen que analizar estos aspectos: rendimiento, entorno, actuadores y sensores. Bueno, y por ejemplo, un ejemplo de lo que sería un sistema de recomendación es esto: el número de ventas realizadas sería el rendimiento, la medida de éxito, digamos. El entorno son las plataformas de comercio electrónico, o sea, la página, el sistema donde va a funcionar. Los actuadores es la interfaz de la página y el sistema de recomendación, que es qué producto va a colocar. Y los sensores sería el historial de compra, las preferencias, la información del producto. Bueno, eso en cuanto a redes. Y el último tema es de que podemos hacer, bueno, desarrollar agentes individuales, y si no, ahora lo que está muy de moda es hacer sistemas multiagentes. ¿Sí? Entonces, un agente individual es un solo agente el que trabaja en el entorno, no compite, no depende de otros, por ejemplo, el aspirador. Ese sería un agente, un sistema de un solo agente. Simple, a veces también es SAS, o sea, Simple Agent System. Y están
los agentes, los sistemas multiagente, que acá ya tenemos o pensamos como varios agentes interactuando, que interactúan entre sí y con el entorno, necesitan comunicarse, o sea, tener coordinación entre ellos. También puede ser que haya competencia por los recursos o por los objetivos. Puede haber interdependencia, o sea, que uno dependa de la salida de otro, ¿sí? Estén como de manera secuencial o en cadena trabajando, o puede ser que estén trabajando en paralelo, ¿sí? Por ejemplo, una flota de robots que limpia un edificio. Ahora les voy a mostrar en la diapositiva unas animaciones ahí, unos videitos que puse de sistemas multiagentes. Y los entornos multiagentes, bueno, pueden ser cooperativos, o sea, que agentes trabajando juntos, puede haber competencia entre los agentes, puede haber una combinación, por ejemplo, cuando hacen mundiales de fútbol de robots. Entonces, entre los robots de un equipo son colaborativos, pero con los robots del otro equipo son competitivos, ¿sí? O sea que el entorno puede tener de los dos. Coordinado, o sea que se dividen responsabilidades, a veces hacen también tareas de negociación. La interacción entre los dos agentes es de negociación, ¿sí? Como si fuera cuando van los abogados para hacer esas negociaciones, ¿cómo es el término que le llaman cuando vamos? Bueno, se me fue la palabrita. ¿Sí? Podemos hacer agentes, por ejemplo, que interactúan ahora, decir, bueno, yo te quiero comprar algo a vos, pero no me quiero poner no quiero que estemos negociando entre nosotros, ponemos los agentes, ¿no? Vos ya más o menos le decía a tu agente en qué rango querés qué grado de libertad le das para que negocie el precio de algo, por ejemplo, y yo por el mío, y por ahí, ¿sí? Se ponen esos agentes a trabajar, a negociar. Y después puede haber agentes que intercambien información, que es lo que les decía yo hace rato, esto de la interoperabilidad entre sistemas. Entonces hay agentes que ahí se especializan únicamente en intercambiar información. Bueno, eso es un resumen, ¿qué tal? Es un resumen, sí, de lo... Ya son, ¿no? Ya son. Dale. Acá está, esto sería un sistema de un solo agente, el robot de estos que vieron que hay acá en la farmacia de acá, ¿sí? O sea que trabaja solamente él en el entorno, y esto sería un sistema multiagente. Estos son robots que usan así en los depósitos de Amazon, para que lleven la estantería y se la acercan a donde se arma el pedido, digamos, está la persona, pero bueno, estos agentes, en función de lo que indica el software, de que van y buscan esa estantería donde está ese producto que tienen que armar el pedido, y bueno, ahí trabajan también colaborativamente y coordinados para no chocarse, ¿sí? Y para decidir a qué estante va cada uno. Bueno, eso existe y se usa. Y eso es todo. Bueno, después en las diapositivas van a ver ahí el detalle, pero es lo que hablamos ahora. ¿Sí?